No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tengan tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando hablamos de estas cartas, hermanos, nos estamos remitiendo a algo que el Señor dejó presente y escritas en el libro sagrado para que se sigan leyendo en las iglesias. Aunque no se llame Esmirna, aunque no se llame la Odisea, Éfeso u otro nombre de las iglesias, tómele que se llame Apopa, Iglesia Josué. ¿Por qué? Porque están vigentes. Estas cartas no van a perecer hasta que el Señor venga y se cierren todas las profecías del Apocalipsis. Allí se cierran toditas las profecías, que aunque usted las haya contado ya, que son más de miles, entonces allí se acaba todo. Y se cierra el tiempo de los creyentes y el de los gentiles. Y pasamos a una vida diferente, que es en cuerpos glorificados. ¿Cuántos creen eso? Entonces, Esmirna era una ciudad que estaba lejos, 56 kilómetros no es lejos, de Éfeso, y Éfeso era una ciudad poblada y llena de mucho comercio. Entonces también Esmirna tenía eso. Estaba bastante bien poblada y comercialmente muy bien. Pero la iglesia en Esmirna era pobre. Era pobre materialmente, pero físicamente la gente era como, digamos, de otro nivel. Pero el Señor les dice, pero eres rico. Cuando le está diciendo eres rico, le está dando un sentido diferente. No es el material, ni es lo físico, ni otra cosa, sino que rico en el espíritu. Esa poca congregación que tenía, hermano, ya vamos a ir viendo por qué sería, aunque la razón clara no la tenemos del por qué era pobre. De hecho, pues no tener tanta gente implicaba eso, pero en una ciudad próspera en negocios, ¿por qué era pobre? Y esa es una de las preguntas que nos hacemos aquí en Apopa. Aquí su servidor se ha dado la tarea de recorrer Apopa, ir viendo dónde hay una iglesia, dónde hay otra iglesia. Lamentablemente no he podido ver las horas de los cultos, cómo están, pero se ve en las iglesias, hermano, la mayoría de gente, le llamamos humilde, pero también es pobre. Y Apopa es una ciudad rica en comercio. Si usted se da cuenta, el mercado está lleno de cosas, almacenes. Apopa tiene un comercio bastante grande. Y lo que yo he podido ver y estudiar por pocos, veo que la alcaldía recibe un buen impuesto. No debería estar diciendo esto por televisión, pero en cualquier población se mira que cuando una población es comerciante, los impuestos son bastante buenos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué la gente no estaba ahí? No sabemos, ¿verdad? Pero fue la segunda iglesia en recibir la correspondencia del Señor, y a ella le correspondió recibirla cuando la persecución estaba fuerte. Cuando estaban persiguiendo a la iglesia del imperio de ese entonces, fuerte, los mataba, los amenazaba, los tenía bien mal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esa iglesia, hermano? Porque si vamos a ver otras que eran prósperas como Éfeso, como vamos a ver más adelante la Odisea, pero ¿por qué alguna iglesia se queda pobre, verdad? ¿Por qué es el problema? Pero yo estoy predicando estos títulos, atendamos las revelaciones del Apocalipsis, y esta es la parte cuarta que traigo. Y solo estamos en el capítulo 2, no sé si voy a llegar a qué número voy a llegar, pero que llegamos, hermanos, si el Señor nos viene antes. Jesús es el remitente para Esmirna, al igual que las otras iglesias. Esmirna, curiosamente, quiere decir mirra. Y ustedes saben lo que es la mirra. Era una sustancia amarga que servía incluso para anestesiar a las gentes. Al Señor le dieron mirra cuando estaba en la cruz, y cuando le hicieron un regalo a los reyes, también le dieron mirra. Entonces Esmirna
lo que recibe ahora en su momento de tribulación es una carta del Señor para darle ánimo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está en persecución, hermano, el único que la puede asistir es el Señor. Y tomémoslo en cuenta por los niños, los jóvenes que tal vez lleguen a ver la persecución de la iglesia, aunque va a comenzar luego. Claro, nosotros nos alarmamos porque en algunas partes en Europa, por ejemplo, o en el Asia Mayor o el Menor, ya hay persecución. Entonces está creciendo una religión, que no voy a decir el nombre, ustedes la conocen, que es bien atrapante, o sea, va agarrando y va agarrando. Hace muchos años, pero muchos años, cuando las conquistas y las cruzadas de los papas, se recuerda que apareció esa denominación árabe y que agarraba a los niños por la fuerza para adoctrinarlos y se los llevaban y los convertían a ser musulmanes. Entonces puede venir de nuevo un atrape de esos para poder llevar la juventud o de otra manera. Entonces la persecución no existe ahora, hermano. Pero ¿por qué asiste tan poca gente a las reuniones? Esa es una pregunta que va a seguir rondando en el ambiente, porque hay muchas iglesias, hermano, muchas iglesias que están con 12 personas, 15 personas, a lo sumo 20, otras tendrán más de 200, ¿verdad? Nosotros tenemos un privilegio y tenemos regularmente en este culto deberíamos de tener 170 sentados completamente. Pero desde aquí yo puedo ver sillas vacías, no hay 170. Ahora, alguien me dijo por ahí, es que lo que pasa es que ustedes tienen ese número, me dijo un colega pastor, porque ustedes con aire acondicionado, me dijo, ustedes tienen pisto, ustedes, ¿cómo se miran? No, es que se miran así porque estamos ordenados, las sillas están ordenadas, el piso pintado, aire acondicionado, es de ellos lo pagan, les dije yo. Gente, ¿por qué no haces que tu congregación pague también el aire acondicionado y ponerles uno? No me dijo nada. Así que ustedes pagan el aire, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, pero sigue la razón. ¿Por qué no asisten a las iglesias? Es una pregunta que siempre va a flotar en el ambiente. Además de eso, ellos vivían en pobreza y agregado sufrimiento, hermano. Dice que ser pobre ya es un sufrimiento y la persecución encima se les venía algo grave. Y no solo eso, sino que la persecución implicaba muerte. En algunos casos implicaba matar al evangélico y los mataban, entonces había bastantes mártires. Ahora, yo pregunto, ¿por qué había mártires? Es bien sencillo, hermano, fíjese que cuando la iglesia verdadera se levanta y la gente se empapa de la doctrina, crea la doctrina, despierta el amor al prójimo, despierta por evangelizar, despierta por conocer la salvación y trasladarla a otro, entonces no le importa que lo maten, no le importa que lo persigan, no le importa que lo metan preso. Y esto es parte importante que debemos de analizar. A ellos les pasaba eso. Entonces la gente que no iba a la iglesia es porque tenía miedo. Entonces decían, no, yo mejor salvo mi pellejo, pero hay que me cuenten el culto, pero yo no voy. Entonces, hermanos, ahí estaba uno de los pequeños problemas. Digo, no era todo eso. Por eso el Señor le está escribiendo y les está dando palabra de consuelo, el oportuno socorro llega ahí donde ellos. ¿Para qué? Para que la vida cristiana permaneciera, aun cuando dificultades, hermano. Miren, nosotros aquí en Apopa, por ejemplo, hemos podido pesar las cosas. Cuando nuestro pastor dijo que todos los ministerios se levantaran para ir a evangelizar un determinado día, que fue el 16 de septiembre, hubo emoción. Hasta yo me emocioné. Habían 97 personas y 3 nosotros llegamos a 100. ¡Qué maravilla! Nos distribuimos y nos fuimos. Pero como el programa era 2 evangelismos, el próximo fue el 21 de octubre, y la misma convocatoria. En el segundo evangelismo solo vinieron 32. ¿Se imagina usted 60 la diferencia? ¿O más de 60? ¿Pero por qué?
porque fueron a los lugares donde no es color de rosa y andaban temblando y tenían miedo. Entonces 60 y tantos decidieron no venir al próximo evangelismo, pero 32 valientes estuvimos y pudimos presenciar cosas grandes y tristes a la vez, que no la puedo decir desde el púlpito porque fue un caso, para los que anduvieron con nosotros saben de qué estoy hablando, pero fuimos. Entonces estas iglesias no podían, hermano. A nosotros no se nos ha dicho que no vayamos, sencillamente no vamos porque tenemos miedo. Ahora, si le dicen a usted, aquí no lo quiero ver y no vuelva más, pues no volvemos más. El Señor dijo que había que sacudirse el polvo e irse, ¿no? Pero nosotros no nos sacudimos el polvo, sino que vamos, ¿verdad? Entonces, bueno, van, porque yo estoy predicando aquí cuando ellos andan por allá. Ahora a los evangelistas les he pedido un favor, que en nuestro programa del 2018 se levanten el primer domingo a evangelismo, el segundo domingo se concentren en algún lugar para oración. En vez de irse al evangelismo, oración. El siguiente van al evangelismo, el siguiente a oración. Y les estoy pidiendo que uno de esos domingos se vaya todo el equipo a orar al terreno. Así que si ustedes se quieren unir en el día de la oración, váyanse al terreno de aquí a piecito, está cerquita. Y ahí los esperan los evangelistas. Vamos a ver cómo les damos el programa, porque si no pueden ir a orar a una casa o andar allá al terreno, a orar allí, a orar, pero a orar. Entonces, ¿por qué? Porque después cuando estemos orados nos vamos a preparar para ir afuera. ¿Saben ustedes que el programa que les planteé la vez pasada, no creo que no se los he planteado, pero el pastor la trae? Dijimos que octubre, noviembre y diciembre iba a ser para decirle en oración, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dijimos que enero era para orar, y traemos del 1 de enero, del 2 de enero, hasta el 31 de enero, ayuno y oración. 30 días completos de ayuno y oración, porque en febrero vamos de nuevo al evangelismo, marzo al evangelismo, abril al evangelismo, y luego entramos otra vez en un mes de receso de oración. Esa va a ser la vida del año, evangelizar a este pueblo. Porque si somos llamados a conquistar y estamos con miedo encerrados, se va a reír de nosotros los pastores que andan evangelizando y no tienen aire acondicionado. Sí, ¿se acuerdan que en la carta anterior que leímos a Éfeso dijo que no le iba a quitar el candelero si volvía al primer amor? Entonces a nosotros no nos puede quitar el candelero, hay que nos quite el aire si quiere, ¿no? Para ir a evangelizar. Ahora, el Señor siempre se va a identificar. En esto que estamos leyendo, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La identificación del Señor habla de ser el primero y el postrero. Lo que está diciendo, yo soy la eternidad. No le busque por otro lado en Apocalipsis a esta parte, que yo soy el primero. Yo nací aquí, yo me fui, estoy en el cielo y no hay otro. Esa es toda la explicación, es la eternidad. El Señor es eterno. Ser primero y ser el último quiere decir que no hay otro más que va a nacer y que va a morir y va a ser crucificado. No hay otro y ni hay otro que va a venir más que Él. Así que usted no puede estar esperando a otro, ni que nazca un Mesías, como dicen por ahí, que no ha nacido. No, Cristo ya nació, murió y resucitó y está en el cielo, y Él es el primero y es el postrero, hermano. Así que esa es la identidad de Él. Él estuvo muerto. Ahora, sí estuvo muerto, pero la gente que no cree lo tiene muerto y lo sigue teniendo muerto. Yo quiero leerle lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Ya lo hemos visto en otras oportunidades, pero véalo de nuevo. Y dice de esta manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Lo que aquí pasa es que nosotros lo entendemos, lo sabemos, pero no nos quedamos con un Cristo crucificado ni muerto, sino que nosotros tenemos el ejemplo de Él que murió porque se hizo semejante a nosotros. Entonces la identidad de Él es, sí, yo estuve muerto, dice. Se identifica con la muerte, pero también murió y nosotros sabemos por la fe que resucitó, que esa tumba está vacía. Entonces, todo eso que nos viene al pensamiento, algunas veces que la gente dice, no, si es que Cristo vino a esta tierra, murió, pero no resucitó, esa ley no la tiene nadie, no puede tenerla nadie. Pero hermanos, si la palabra es tan clara que Cristo resucitó. Entonces, estuvo muerto pero vivió. Lo que le está diciendo a ellos con esto es dos cosas. La primera, ustedes puede ser que sufran tribulaciones. Ustedes puede ser que sean metidos presos. Puede ser que a ustedes los torturen. Puede ser que sean los mártires futuros de la iglesia. Pero la segunda parte que le dice, pero vivirán por la fe, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia en Esmirna. Le dice, yo sé, yo no estoy deteniendo la persecución, yo no estoy deteniendo lo que hacen, la violencia, pero yo le garantizo que cualquiera de ustedes que perezca en el camino, pues tiene vida eterna, ¿verdad? Pero eso no es la conformidad total, porque por eso es que muchos no van. De 32 que vinieron al Evangelio, 60 huyeron, ¿verdad? Entonces, es igual que en el aposento, hermano. En el aposento era para 500 más o menos, y solo fueron 120 valientes. Entonces, ¿qué pasó con los demás? La iglesia tiene que estar, hermano, despierta, viva. Mire, yo le quiero contar algo, a mí me agrada esto que voy a contar. Vino el misionero Daniel el 12 de este mes, y me sorprendió que le estaba contando a la mamá. Mamá le dijo, fíjate que en esa iglesia pasa algo raro. Fíjate que nomás que entré, le dice, y me sentaron por ahí en una silla, y yo no sé, le dice, pero empecé a llorar. Empecé a ver la gente en avivamiento, le dijo, y un poder del Espíritu moviéndose dentro de la congregación, y no me quedó más remedio que llorar y centrar en la presencia de Dios. ¿No sienten ustedes que es agradable? Y agregó, esa iglesia, mamá le dijo, está en avivamiento. Y luego vino aquí el sábado a predicar o a dar un testimonio, la hermana Carmencita Sánchez se llama, y me detuvo para decirme lo mismo. Yo desde que entré a la iglesia, me dice, y vi a todas las mujeres y empezamos a orar, yo sentí la presencia de Dios ahí, me dijo, y un mover del Espíritu, y me dijo, qué linda la iglesia, me dijo, porque yo iba temblando, porque me habían dicho que predicar y yo no sé predicar, sino que inventé mi testimonio, lo hice, pero mire, me dice, el Espíritu Santo me tomó, y habían esas mujeres, me dice, un mover del Espíritu. Y yo digo yo, qué belleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son ustedes mismos, hermanos, los que se congregan, los que están en avivamiento. El Señor los va a tener en avivamiento. ¿Por qué? Porque ustedes están convencidos que Cristo está vivo. Amén. Otra parte dice, el Señor conoce toda tribulación de la iglesia. Usted lo puede leer de nuevo en Apocalipsis y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras, también se lo dijo a la iglesia anterior, a la Odisea. En alguno de los originales, por ahí leyendo un comentario, dice que a Esmirna no le dice conozco tus obras, pero aquí dice en Apocalipsis que conoce sus obras, pero le agrega que conoce su tribulación y su pobreza, pero tú eres rico, le dice. Entonces, no es que estemos en una cosa que no se puede ordenar en el pensamiento. Somos pobres en algunos momentos porque los salarios no son los calificados. Vivimos a veces que prestando para el siguiente mes. No es que quiera meterme en la vida privada de nadie, ¿verdad? Pero a veces pasa. Y entonces el Señor, ¿creen ustedes que no oye ese clamor? Claro que lo oye.
Él escucha cuando nosotros estamos hablando de eso. Señor, provéeme. Señor, mira que el colegio. Señor, mira que el recibo, etcétera. Él lo sabe. Él lo sabe. Y sabe cuando hay tribulación de la iglesia, hermano. Cuando la iglesia cae en tribulación, y no la de ellos, sino otras. Por ejemplo, crisis dentro de la iglesia, que a veces son internas y la congregación no lo sabe, pero de repente salen a luz y de repente todos tenemos que vivir esa pequeña tribulación. O no piense usted que no es tribulación que me vengan a decir a mí, por ejemplo, esta niña a la que acabamos de orar, no sé, estará la madre aquí o algún familiar, me gustaría saberlo, dice que se cayó del camarote. Y se cayó del camarote y perdió el conocimiento y un hematoma, la llevaron de emergencia y la han operado y ha quedado dormida. Eso es lo que me dice el documento que me han dado. Entonces, dígame si no es tribulación, hermano. Para mí es una tribulación. Entonces son las tribulaciones que la iglesia vive, pero que solo las puede solucionar el Señor. Entonces, yo no veo quién más pueda solucionar un problema de cáncer, yo no veo quién más pueda solucionar el problema de amenaza, solo Dios, hermano. Entonces, él le está escribiendo a la iglesia en ese momento para decirle, yo conozco tus obras, conozco tu pobreza, conozco tus tribulaciones, pero el propósito de las tribulaciones, que es las que yo quisiera ver, por lo menos unas 5. Mira, la primera, cuando la iglesia cae en una pequeña tribulación, aunque parezca que no fuera así, pero el primero es para hacer que los buenos sean mejores. ¿Qué quiso decir esto? Yo lo tomé de un estudio. ¿Qué quiere decir que los buenos sean mejores? Sencillamente, hermanos, hay calidad de persona, hay calidad de gente, pero cuando no entran en el detalle de Dios, no son mejores. Entonces, ¿por qué no son mejores? Porque no hay una transformación, no hay una renovación por el entendimiento, no hay un cambio radical en sus vidas, y son banqueros de la iglesia, banqueros de banca, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Sencillamente, hermanos, porque son buenos, pero no han descubierto que pueden ser mejores. Entonces, cuando una tribulación viene y hace que pasemos por el famoso... ¿cómo le llaman? Cáliz, no sé cómo llaman, una cosa, donde purifican el hierro y el oro, crisol. Entonces, si no pasamos por ahí, hermanos, no sabemos mucho del bregar cristiano. Entonces el Señor lo que quiere es que seamos mejores en una transformación, en un cambio. Otra parte es la disciplina para los que se apartan de Dios. Hermanos, de repente aparece a personas que uno no las ve ya en la iglesia, ¿verdad? Uno, como cuando pastorea, casi siempre se fija en todas las personas. Cuesta cuando la iglesia es grande fijarse en todas, pero uno se fija y cuando no las ve se preocupa. ¿Le habrá pasado algo? Habrá que averiguar. Miren, fíjense que tal persona no la vi en el culto. Nosotros tenemos un grupo que nos comentamos esto para averiguar de ellos. ¿Pero por qué? Porque se alejan así, por una mala mirada. Hemos ido donde personas a visitarlas, nos dicen, no, es que la iglesia de ustedes es otra cosa, ahí no quepo yo. Y le digo, ¿y por qué no cabe? Porque es que no cabe. Y comienzan a hablar de resentimiento. Entonces, lo que el Señor quiere en una tribulación, hermano, que vuelvan, que haya reconcilios de la gente, hermano, en la iglesia. Eso es súper importante, que se reconcilien con el Señor, porque muchos están afuera, y entonces allá afuera la tribulación los va a agarrar, hermano. Pues la Biblia dice, mejor no haberlo conocido. La tercera es que Dios, a través de la tribulación, muestra su poder, hermano. Porque es ahí donde vamos a poder ver la mano del Señor. Así, en aguas tranquilas, yo digo, ¿cómo te voy a ver, Señor, si estoy aquí en un banquete? ¿Y cómo te voy a ver si me están dando un plato suculento de lentejas? ¿Y cómo te voy a ver si estoy sano? ¿Y cómo te voy a ver si tengo un buen trabajo donde no me atrasan el cheque? Hay muchas cosas, hermano. Entonces, a veces la tribulación es para que
miramos hacia Dios. Ayer yo oí a un hombre en un comedor, estaba diciendo, pero en un tipo campechano, así le decía al otro, mira manito, le decía, si vos todavía no crees que Dios existe, le dijo, es porque no te ha pasado lo que me pasó. Entonces yo estaba ahí, me fui quedando despacito para echarme el rollo, ¿verdad? Y entonces le dijo, mira, le dijo, mi niña se me grabó, le dijo, y yo iba a la iglesia y iba así por ir, le dijo, y de repente iba y de repente ya no iba y me fui quedando, y de repente le dijo, mi niña cayó grave. Y entonces levanté mis ojos al monte, le dijo, así le dijo, levanté mis ojos al monte y me acordé de Dios, le dijo, y empecé a pedirle, y mi niña volvió de donde se había ido, le dijo, y habló, pero volvió a dormirse para no hablar varios días, en coma, ¿verdad? Entonces, y volví a doblar rodillas y le decía, mira manito, vieras, le dijo, a mí ahí Dios me demostró su poder, le dijo, ahora le dijo, yo estoy pegadito a la iglesia, le dijo, porque el Señor ahí se manifiesta. Entonces me acordé yo de esto y dije yo, para manifestar su poder, ¿verdad? Y terminé de echarme el rollo, como les digo, y le dijo, mira mi niña ya anda caminando, ya está bien, le dijo. Y el otro solo le decía, ajá. Cuando la iglesia está en ese momento allá en Esmirna, ellos bajaron la guardia, el espíritu de ellos se vino abajo, el ánimo por el suelo. Entonces voy a creer yo que eran 100 personas, póngale usted, pero por haber bajado la guardia y el ánimo y por las amenazas del imperio, lo que pasó fue que ya no venían 100, sino que 50, 40. ¿Y cómo se sostenían? Pero ellos, los líderes, no detuvieron el evangelio. No lo detuvieron y se fueron, y se fueron, y se fueron. Y todavía, hermano, el evangelio no se ha detenido en ninguna parte. Igual que en Apopa vamos a tener este año tirando las redes, hermano. Todo el año tirando las redes por amor a las almas que se pierden. Veamos allá donde está. Se me fue, hermano, se me escapó el tiempo. Bueno, veamos ahí la parte donde dice eran ricos espiritualmente. Cuando el Señor le pone entre paréntesis que viven pobres y que están con tribulaciones, pero tú eres rico, le dice. Cuando le habla de la riqueza, hermanos, le está hablando de que no hay nada mejor que la riqueza espiritual. Voy a tratar de leerles Lucas, capítulo 12, unos cuantos versículos, porque quiero tomarlo como ejemplo, aunque nos vayamos 5 minutos más, hermano. Miren, ahí en Lucas, el 15:21 le voy a leer, dice, un hombre rico, insensato, ese es el título de ahí, y dice, y le dijo, miren y guarden de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les dijo una parábola, la heredad de un hombre rico que había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, eso haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se da cuenta lo que dice el Señor cuando está predicándole al pueblo? Y lo que le está diciendo, pero tú eres rico. Si tu tribulación es momentánea, si tu problema no va a crecer, tú tienes que estar creyendo que eres rico espiritualmente, donde toda la iglesia tiene el gozo, tiene la fe, tiene la bendita esperanza. 3 cosas elementales, hermanos, para poder decir que está rico. Mire, tener fe es riqueza, tener el gozo es riqueza, y estar creyendo que Cristo viene un día es riqueza. Entonces la iglesia no es pobre cuando mantiene esa idea, porque el Señor dice aquí, conoce los que están en la iglesia y los que no están en la iglesia. Por supuesto es un poquito ofensivo la parte esta, pero
tomémosla por el lado amable. Cuando dice, ahí están los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Son los que perturban la obra, son los que no hacen ni dejan hacer. Y de esos hay en todas partes, pero nosotros somos llamados a restaurar, hermanos. Todo aquel que consideremos que no hace nada, algún día hará algo. Así que no nos preocupemos. Sigamos aquí en el orden. El Señor les ordena no temer. 10. Apocalipsis 2:10. No teman en nada de lo que van a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tengan tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Oiga, así rapidito, hermano. Lo que Dios hace es adelantarle el futuro del padecimiento a la iglesia. Les dice, los van a meter presos. Y uno se queda pensando, ¿y entonces para qué voy a la iglesia? Y por eso es que estaba chiquitita, porque cuando leyeron la carta es como que la sacudieron la iglesia, ¡ah! Se fueron todos. Oiga, el Señor dijo en la profecía que estuviéramos atentos a la tribulación futura, que nos iban a meter a la cárcel por 10 días. Oiga, ¿se irían ustedes, hermanos? Pedro no se fue, Juan no se fue, Pablo no se fue. Al contrario, se metieron más en el Evangelio y más le daban al Evangelio cada día. Ya, a mí me parecía raro leer tantas veces que metieron preso a Pablo y tantas veces que entró Pedro, entró allá y lo sacaban y les decían, vayan si ya no prediquen esta palabra. Y no, hombre, si como van a creer que les vamos a obedecer a ustedes antes que a Dios. Y seguían predicando, hermano. Ahora, ¿y esta gente ahí por qué se fueron? Solo piense usted, solo le voy a desglosar una parte. Ellos estaban visitando la cárcel, hermanos, por causa del Evangelio. No era por otra cosa. Lo que aquí dice la palabra era por causa del Evangelio, por ser leales al Evangelio. El diablo usó los argumentos. Y cuando usó los argumentos, el diablo usó al Imperio Romano. Y decían, estos son desleales al emperador. Estos tienen un Dios que ni saben quién es y lo adoran. Estos son inmorales porque hacen ágapes juntos y no mezclan a nadie más. Y empezaron a tildarlos de eso. Y el imperio tomó cartas en el asunto y dijo, acábenselos. Y así es como el diablo, que le llamamos el acusador, le puso al gobierno romano la deslealtad del creyente. Y le puso que era un solo Dios y no tenía los dioses que tenía el imperio. Y lo acusó de inmoral por sus ágapes que hacía. ¿Sabe? Dios lo permitió para que fueran probados. ¿Cuál era el propósito de Dios? Mostrarles su poder. Ahora, el anuncio de la tribulación por 10 días. Aquí se lee así, pero yo quiero explicárselo. Miren, posiblemente fueron 10 imperios. Posiblemente, es una posesión de los escritores de Apocalipsis, de los estudiosos de Apocalipsis, que dicen, no, fueron los imperios y a ellos les tocó el imperio de Domiciano. Cuando ellos hablan de 10 días, no era que iba a ser, te vamos a meter 10 días y el día 11 ya estás afuera. No, era así. Un día era X día en X tiempo. Vale decir, en el imperio de algún emperador de la época, era un día grande de tribulación. Y ese día grande de tribulación no se catalogaba como un día 24 horas, sino lo que el Señor dice, para mí un día son 1000 y 1000 es uno. Entonces no era un día, era más, digamos un año de tribulación. Entonces, hasta que se completaran 10 tribulaciones, consideradas como 10 años, era un todo del tiempo el que Dios les ha dicho. Y era contado por periodos de tiempo. Usted se ha fijado en los periodos de tiempo en las iglesias, hermanas, incluso en los gobiernos de cada país, hay periodos de tiempos.
Y dice, hoy le toca gobernar a tal, acá al fulano, hoy le toca al otro, y así van los periodos de tiempo. La iglesia es el mismo, vive periodos de tiempo. Y ahora la iglesia está viviendo un periodo de tiempo en el cual está semi-tranquila, porque en otros lados no está en ese periodo de tiempo de tranquilidad, está en persecución. Cuando venga el tiempo generalizado, puede ser que se repita este tiempo de una tribulación por vez. Póngale 10 tribulaciones y no ha pasado ninguna. Así que si usted está pensando en las suyas, hermano, no se mete en esto, porque mi abuela me decía a mí, hijo, no hay mal que dure 100 años. Y después yo no lo entendía hasta ahora que lo entiendo, pues si yo no voy a vivir 100 años, ¿verdad? Entonces es parecido a eso, hermano. Entonces cuando habla de esto, no le dé importancia, hermano. Deje que los tiempos pasen, que acontezcan, que venga gobierno, venga gobierno. Si usted ve ahora moverse el mundo, hermano, cómo se mueve políticamente y cómo se está moviendo, aprontando la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque los países quieren acomodar lugar a aprobar matrimonio gay. Quieren acomodar lugar que las adopciones de los matrimonios que son del mismo sexo adopten niños. Se están permitiendo cosas, hermanos, que van a rebalsar un día, y entonces la iglesia va a permanecer firme defendiendo la causa y le van a empezar a querer pegar. ¿Van a quedar como Esmirna, que llegaban 30 después de llegar 60? No, ¿verdad? La iglesia permanece fiel, hermano, porque Cristo vive y Él es el que la gobierna. Y porque cuando Él venga, viene por la iglesia, no viene por otros. Viene por la iglesia. Entonces, Apocalipsis lo vamos a ir viendo en materia de estudio poco a poco. Y nos vamos a ir dando cuenta que hay muchas cosas bonitas. Cuando les dice, todo eso puede pasar, pero yo a ustedes les dice, sean fieles hasta la muerte. Oiga, este es el tema más complicado que no lo voy a discernir ahora. Fieles hasta la muerte. O sea, Señor, hasta que me muera, hasta que te muras o te vayas antes como Moisés. Oiga, ¿se podrá? Sí, ¿verdad? Por amor a Cristo. Y yo, dice, te daré la corona de vida. Pero no vaya a pensar usted que es la corona de vida es la eternidad. No. La eternidad usted la va a lograr si recibe a Cristo. Y de hecho ya la tiene. Pero esa no es la corona. La corona de vida aquí se dice así porque en Esmirna eran muchas competiciones griegas, porque ellos fueron tomados por los griegos para helenizarlos. Entonces las competencias siempre le daban una corona de premio. Entonces, pero él habla de corona de vida, y eso lo que es un galardón. Y le cuento algo, y quizás esto no le guste mucho, casi se le dan solo a los mártires. Amén. Nadie quiere corona de vida, ¿verdad? ¿Ah? Casi siempre se lo daban al vencedor, hermano. Y usted tiene corona de vida porque la iglesia es más que vencedora con Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, si le da palmas al Señor, déselo. La corona de vida le pertenece a la iglesia. Amén. Padre, gracias. Póngase en pie conmigo, Señor.